Hubo un día, hace 105 años, que todo un pueblo se puso de acuerdo para crear estos 4 muros. Gente muy humilde que fue colocando piedra a piedra hasta terminar en 24 horas lo que sería el lugar de reposo eterno para una persona muy especial. Escondido en este idílico valle aparece Bausen. Situado a casi 1000 metros de altura, este pueblo alberga el cementerio pagano más pequeño del mundo, el cual acoge una única tumba y una de las más bonitas historias de amor jamás contadas. Hoy conocemos su historia. Corría el año 1901 y el amor prendió fuertemente en los corazones de 2 adolescentes de 17 años, Francisco y Teresa. Se enamoraron tan fuertemente que al año siguiente decidieron casarse, pero el cura del pueblo se negó a casarles. El cura del pueblo se enteró de que Francisco y Teresa eran primos lejanos, y esto para la iglesia, y más en aquella época, era casi como haber pactado con el diablo. Así que el cura hizo lo imposible porque no se casasen. Les obligó a pagar una dispensa por su condición de primos. Esta dispensa era un permiso especial que vendría de Roma y les permitiría unirse en matrimonio, pero el coste era tan elevado que no podían permitírselo. Aún así, el amor que sentían Francisco y Teresa era tan puro que pudo más que las exigencias de la iglesia y libremente se unieron y siguieron viviendo aquí, en Bausen. Seguid atentos al vídeo porque la historia no acaba aquí. Bueno, pues os pongo en situación. Hemos terminado de comer y esta es como la calle, la avenida principal que había en el pueblecito, que era una calle y punto. Y por ahí terminan ya las casas. Resulta que este caminito es el que nos va a llevar al cementerio de Teresa, donde descansa Teresa. Continuad viendo el vídeo. Dentro de muy poco descubriréis por qué Teresa reposa sola en aquel cementerio apartado. Ahora, sigamos explorando. Qué locura de paisaje, chicos. Como dato curioso, en aquella época y en casi todos los pueblos de España, el apellido no era nada importante, daba igual que fueras Fernández o García. Lo que importaba era la casa en la que vivías. Por ejemplo, sabemos que Teresa era de Casa Valena y Francisco de Casa Doceta y había que luchar por el patrimonio de esta casa. Así que vamos a ver si encontramos alguna de las 2 casas en pie. Vamos a verlas. Hay muchísima gente en este pueblo. Parecía que hace unos años estaba abandonado y ahora se nota que la gente ha apostado por él. Fijaos, esta es una de las casas que sí que... Guay, aquí hay otra. A saber si esta es la Casa Velana o esta de aquí. Bueno, primero, nos encontramos aquí con otra casa, ¿eh? Sí, lo logramos. ¡Ostras! Bueno, ya tengo el foco en mano. Pues aquí no hay mucho, no más que... un lavabo por aquí con una ducha extrañamente... Ah, no. Sí, es como una ducha hecha con corcho. O sea, esto es... ¿Veis? Esto es corcho. Ahí tienen donde colocaban la toallita, como la ducha malamente hecho. O sea, yo creo que esto es más en plan para salir del paso rápidamente. Puede que incluso fuera de ocupas o algo así. Mirad, aquí a la derecha como el salón comedorcito, con sillas, la estantería, la chimenea... Y aquí el fregadero, fijaos, el papel higiénico y las cositas ahí, las botellas de vino. En fin, nada, no hay mucho por aquí que enseñar. Mirad, la lámpara era chula, es de estas de tela antigua, mirad. Fijaos que estamos en esta especie de habitación que tiene juguetes, que es como un comedor. Y mirad los juegos que tienen aquí encima de la mesa y están enteros, los dejaron en su día enteros. La bolsa con, pues tiene los billetes, las cartas, etcétera. Luego Master Goal. A ver, mirad. También con... Jolín, con los muñequitos estos del fútbol. Y luego el juego de las palabras cruzadas. Y también, fijaos, dejaron aquí en su día... el juego, bueno, se ha roto hasta el reloj de arena. Aquí hay escrito, no sé, puede ser de los 90 más o menos, una cosilla así. O sea, nos acabamos de encontrar aquí una escena del crimen. Mirad qué
mala suerte que se ha caído como esta especie de mesa o no sé qué es encima, en plan degollando a la muñeca. Madre mía. Y bueno, aquí una cajita y aquí un tocador con 2 muñequitas que, a ver, me voy a acercar a ellas. Wow. La historia de Francisco y Teresa no termina aquí. Los vecinos estaban cautivados por el amor y el respeto que ambos se profesaban. Poco después, tuvieron un hijo y una hija, pero lamentablemente, en 1916, Teresa cayó enferma con una grave neumonía, quitándole la vida en muy poco tiempo, contando con tan solo 33 años. Aquí termina la historia de Teresa, pero comienza la que ha dado la fama a día de hoy a este pueblo. Después de la muerte de Teresa, y tras el calvario que pasó toda su familia, llegaba la peor de las noticias. El cura del pueblo, aún vivo, negó a Francisco a dar una sepultura en el cementerio a su mujer. No me quiero ni imaginar la sensación de impotencia que sentiría Francisco, sabiendo que su mujer no iba a tener un entierro digno. ¿Pero por qué actuó así el capellán ante un momento tan doloroso? El capellán se negaba porque, según él, Teresa no podía estar en un cementerio debido a que este es un lugar sagrado y Teresa, ante los ojos de Dios, era una pecadora. Así que imaginaos, aquí viene lo más bonito de esta historia. Esto ocurrió hace más de 100 años y daros cuenta de que los vecinos de este pueblo, viendo a Francisco completamente devastado y hundido, reaccionaron rápidamente y construyeron piedra a piedra un cementerio única y exclusivamente para Teresa, para su difunta mujer. Aquí pusieron a Teresa, descansa bajo esta lápida que, bueno, reformaron no hace muchos años porque daros cuenta de que ya cumplió más de un siglo. La lápida y pone recuerdos a mi amada Teresa, que falleció el 10 de mayo de 1916. Estos 4 muros de piedras aquí apiladas por los antepasados de este pueblo recuerdan que, además de una historia de amor, esta es también una muestra de la solidaridad ante las desgracias ajenas. Una solidaridad muy pura ocurrida hace más de 100 años. Pero de pronto me ha surgido una duda. ¿Por qué ella aquí y él no? Es decir, ella está en este cementerio aislada de todas partes y alejada del pueblo, y él está en el cementerio de la iglesia, ¿o es que falleció años más tarde en otro lugar? ¿Sabéis qué? Vamos a comprobarlo. Ahí estáis viendo un cartel informativo antiguo que lo que decía era la calle, el nombre de la calle que tenían aquí, y esta era la calle Mayor. Y fijaos qué calle, ¿no? Que no estaba ni siquiera asfaltada. Recorriendo el pueblo nos hemos encontrado con estas hojas así cruzadas en diferentes casas. ¿Sabías que esto se ponía para proteger cada casa contra los malos espíritus? En mi canal de la Villa de Cá subiré el vídeo en el que nos cuentan un poco más sobre esta tradición. Y ahora llegamos al famoso cementerio de la iglesia del pueblo. Pues aquí estamos, en la iglesia, y justo a la derecha, el cementerio del pueblo donde están todos los creyentes, cristianos. Vamos a ver si encontramos a una tumba que ponga Francisco y más o menos principios de 1900, como mucho. Como mucho, sería finales de 1800, finales, y tiene que ser Francisco Doceta. Aquí hay un Francisco, pero debería de ser como un Francisco Doceta. Vale, estoy viendo algo ahí un poquito inusual y es una tumba que, si os dais cuenta, no tiene ni nombre, ni piedras, ni escrito. Tan solo tiene unas florecitas. Vale, espérate porque aquí hay más. No sé si se puede ver los bultitos. Hay varios bultos. Y estos, pero no sé, hay varios que no entiendo. No sé si este es más grande. Preguntaremos, vamos a preguntar a un par de personas que nos han dicho la gente del restaurante, diciéndonos que ellos sí que se saben muy bien la historia, así que vamos a ir a su casa. Bueno, como veis, ahí detrás he dejado el cementerio. No he encontrado ningún nombre que sea Francisco de Doceta o un Francisco que haya nacido antes de 1900, por lo que entiendo que aquí no está enterrado. Así que vamos a ir a la casa de un par de personas, una parejita que nos ha dicho la chica del restaurante que son súper amables y que nos pueden contar un poco de la historia de este lugar, a ver si saben qué pasó con Francisco. Que no está Juanito. Ha ido al mercado a leer a vosotros.
La única persona que nos podía haber resuelto la duda no está en el pueblo. Por mucho que busque, sigo sin encontrar una lápida con el nombre de Francisco, con una fecha de nacimiento anterior a 1900. No hay ninguna. Puede ser que Francisco dejara su pueblo natal debido a la tortura constante de pasear por las calles y recordar los mejores años de su vida junto a Teresa. Lo que está claro es que en esta historia el amor ha superado cualquier convicción religiosa, y por mucho que hayan pasado los años y los protagonistas ya no estén entre nosotros, han sabido dejar plasmada una historia de solidaridad y una historia de amor verdadero que seguirá resonando por el resto de los siglos. Si te ha gustado esta historia, a partir de ahora puedes participar en Patreon, decidiendo sobre qué vídeos quieres ver antes, qué prefieres que exploremos. Seréis los únicos en poder leer las anécdotas más curiosas que nos ocurren haciendo estos rodajes, y si queréis, aparecerá vuestro nombre y apellidos en todos y cada uno de los vídeos del canal, justo aquí abajo. Únete y sé un verdadero viajero en el tiempo. A partir de ahora, vamos a ir en serio con Patreon. Apóyanos.